Vamos a dar paso a uno de los temas más relevantes para el presente y el futuro de la industria, y es el papel del sector asegurador en la agenda climática mundial. Para profundizar sobre este tema, nos acompaña Juan Guerra, socio de ERM, quien compartirá una visión sobre los principales avances internacionales y las tendencias que están transformando la gestión del riesgo climático y las oportunidades que el mercado asegurador tiene para fortalecer su aporte y adaptación a la resiliencia. Un gusto darle una bienvenida a Juan. Un aplauso, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Primero, un agradecimiento a Fasecolda por esta invitación a estos espacios tan importantes para conversar cómo la sostenibilidad apalanca diferentes sectores. En particular, y como una reflexión inicial, voy a comenzar hablando sobre el cambio climático. En esas conversaciones que, como socio en temas de sostenibilidad, tengo con diferentes actores, muchas veces el cambio climático, cuando hablamos de él, hablamos en torno a los gobiernos, al sector real, sectores económicos donde ven los efectos de manera directa. Sin embargo, en esas conversaciones, muchas veces hay un actor que no necesariamente está en el foco de esas discusiones. Y particularmente ese es el sector asegurador. Y es particular esa dinámica porque cuando vemos el foco del sector asegurador en términos de la gestión del cambio climático, es un sector que tiene 4 elementos muy importantes. Primero, un entendimiento del riesgo. Segundo, una cuantificación del riesgo. Un tercer elemento que es la transmisión del riesgo. Y finalmente, un cuarto elemento que es cómo se moviliza capital, finalmente para gestionar los riesgos, y en este caso los riesgos asociados al cambio climático. Entonces, esta reflexión inicial es cómo cambiamos esa perspectiva del rol que tiene el sector asegurador en términos de la gestión climática. Pasar de esa perspectiva de un pagador de siniestros a realmente entender al sector como un actor que tiene un papel crítico y fundamental para lograr esa resiliencia climática, lograr una mejor gestión de estos aspectos y finalmente capitalizar eso en oportunidades precisamente del modelo de negocio del sector asegurador. Esa es una reflexión inicial. Y dando continuidad a ese mensaje, primero queremos dar un poco de contexto, porque es un tema relevante. Cuando hablamos del cambio climático, primero vemos que hay primas globales en términos de aseguramiento gigantescas, de billones de dólares, que se enfocan en la protección, en la recuperación, en la transición. Sin embargo, cuando analizamos la materialización de los eventos, las brechas y finalmente cuáles son las pérdidas que realmente están aseguradas, ahí vemos datos e información crítica que refleja que no necesariamente lo que se está materializando está realmente asegurado o protegido. Y acá Naciones Unidas nos habla de cifras o déficit de financiamiento, de cientos de miles de millones de dólares que se requieren precisamente para superar esas crisis en términos de adaptación. Y aquí hay un mensaje importante. El riesgo climático no es solamente una perspectiva ambiental, ya es un riesgo financiero, un riesgo operativo. Y eso se traduce en esa brecha en cuanto a la economía y cómo se transforma también en una agenda para el sector asegurador. ¿Qué más es importante resaltar como contexto? El riesgo climático ya dejó de ser una tendencia, es una realidad. Y acá damos algunas cifras de cómo la materialización de estos eventos ya se traduce en un impacto financiero de billones de dólares a nivel global, pero también a nivel regional y nivel local. Caso Colombia, tenemos un contexto de una exposición a una vulnerabilidad muy crítica. Vemos cómo la penetración en términos de seguros solo representa un 3.3% del Producto Interno Bruto. Entonces ahí vemos elementos importantes que conectan las cifras del sector asegurador con esas cifras de materialización de eventos climáticos, que se traduce nuevamente en temas financieros. ¿Qué más es importante resaltar? Que estos desastres o esta materialización se ha incrementado. En las últimas décadas se han duplicado la materialización de eventos climáticos con consecuencias financieras. Tendencias regionales. Brasil, esa cifra ya es una realidad. De 2.500 eventos han pasado a cerca de 5.000 eventos. Datos muy parecidos a la realidad colombiana, donde también hay registros de más de 4.500 eventos.
afectaciones anuales cercanas a 600.000 personas afectadas por la materialización de estos eventos climáticos. Y entre el 98 y 2021, millones de pesos y millones de personas afectadas por estos eventos climáticos. Y esto es una realidad que, por supuesto, tiene efectos desde la perspectiva del sector asegurador. Cómo esto conecta con las primas, cómo conecta con el modelo de negocio, cómo conecta con el tipo de seguros que se están ofreciendo. Y acá es donde queremos entender un poco de cómo la gestión del clima es relevante para el sector asegurador y también esto cómo se traduce en oportunidades para estos modelos de negocio. Es una realidad que el clima ya está afectando el P&L del sector, esos estados de resultados que tienen cada una de las compañías del sector. Y nuevamente hablamos, caso Brasil, que es muy representativo en términos de lo que significan para el sector en la región, pero también el caso Colombia. Y acá referencio el año 2024, porque sucedieron eventos muy críticos en términos de materialización de situaciones climáticas que tuvieron un efecto importante en términos de la economía del país, en términos de cómo se afectan los grupos de interés, pero finalmente en cómo representó cifras conectadas a los datos del sector asegurador. Tenemos el caso de inundaciones en Brasil por el caso de Río Grande, donde hubo muchas personas afectadas, más de millones de personas, muertes registradas, que ya son consecuencias fatales, críticas, y cómo el núcleo en torno a cada una de estas personas que fallecen, pues tiene consecuencias mucho más graves. Billones en pérdidas, impacto directo e impacto indirecto estimado, y clave en el sector asegurador, que fueron 7.3 mil millones de pagos en términos de siniestros climáticos y representó cerca del 12% de indemnizaciones en el sector asegurador, solamente relacionadas con situaciones de materialización de efectos del cambio climático. Pero no solamente ocurre en Brasil, también tenemos el caso Colombia 2024, donde el fenómeno de la Niña también tuvo efectos, nuevamente, a nivel de personas, se declaró una emergencia nacional, daños en la infraestructura, en viviendas, en sectores económicos y más de billones de pérdidas en términos de daños y materialización física. ¿Y eso qué refleja? Por un lado, unas brechas en términos del riesgo a nivel de la gestión nacional, un tema de riesgo sistémico, pero también se traduce en una evidencia concreta del impacto que tiene el cambio climático en los resultados del sector asegurador. Y acá, información y conversando con el equipo de Fasecolda, este evento de Cali se calificó como uno de los eventos de siniestralidad climática que más se destacó para el sector asegurador. Y hay datos de cerca de 14 mil millones asociados a reclamaciones derivadas de estos efectos climáticos de esa situación. Entonces ahí vemos que es una realidad que conecta con datos específicos y la gestión del sector. Estos también son datos muy importantes que queremos compartir. Es una de las diapositivas más relevantes de esta conversación. Es cómo, cuando comparamos a nivel internacional, también con la región, cómo se ven las economías más avanzadas tienen una cobertura cercana o por encima del 30-35% en términos de estos eventos climáticos. Sin embargo, cuando vemos Latinoamérica, esa cobertura de los desastres climáticos son menores al 20%. En el caso de Colombia son datos cercanos o menores al 15%. ¿Eso qué implica? Que cuando se materializan estos eventos, en términos de cifras, en términos de los indicadores relacionados al sector, pues tiene unas consecuencias muy importantes. Y las consecuencias no solamente se centran en el sector, también al haber una baja penetración de estas consideraciones climáticas en el modelo del sector asegurador, pues también se traduce de cómo se traslada esta materialización y los costos asociados a la gestión del clima a otros actores, al Estado, a las empresas, a las familias. Entonces vemos esa transmisión del riesgo que tiene efectos que van más allá del sector. Y aquí es donde tenemos que cambiar esa perspectiva. Cómo un seguro se transforma en una estructura financiera, en una infraestructura que permite gestionar, que permite tener una perspectiva de resiliencia y de transición. Y aquí hay tres elementos que quisiera resaltar de cómo el sector asegurador tiene un rol y una capacidad para no solamente indemnizar las pérdidas, sino también transformar esa visión en cómo se reduce la vulnerabilidad, cómo garantizamos
la continuidad de los negocios, cómo se acelera la recuperación derivada de la materialización de estos eventos. Y acá hay 3 elementos importantes: cómo se logra una protección y una continuidad, que eso se traduce también en la transferencia de riesgos, cómo se sostienen los diferentes actores en torno a la economía, en torno al desarrollo de un país. También elementos muy importantes como es la tarificación del riesgo, cómo se calcula, cómo se estiman estos elementos asociados al cambio climático desde una perspectiva del sector asegurador, y también unos elementos de prevención y adaptación desde perspectivas y avances y en elementos y herramientas como incentivos, buenas prácticas, elementos como la reconstrucción resiliente, entre otros elementos. Y aquí resaltamos ya la articulación y conexión del cambio climático y esa perspectiva que ahora está conectando con la biodiversidad, con la naturaleza, cómo esa agenda global de sostenibilidad está avanzando y está conectando estos elementos. Y finalmente resaltar el mensaje de la financiación de la transición apalancada por el sector asegurador. Pero bueno, aquí hablamos un poco de la materialización, de los números, de cómo el clima tiene efectos, pero también es pensar cómo pasamos de identificar, cuantificar y medir también a acciones que transformen la gestión que tiene el rol del sector asegurador en la resiliencia y acción climática. Y acá quiero comentarles un poco de un estudio que desde ERM tuvimos la oportunidad de trabajar con UNEP-FI y también con la Confederación Nacional de Aseguradoras en Brasil, donde hicimos un ejercicio que involucramos a más de 20 empresas aseguradoras para entender un poco de cómo se está preparando el mercado en Brasil, el mercado asegurador, para incorporar los riesgos climáticos desde toda su perspectiva de gestión, de procesos, de la integración real al modelo de negocio. Algunos hallazgos y aprendizajes importantes, que ya sabemos que el cambio climático ya está alterando los patrones históricos. No solamente debemos basarnos en datos de años anteriores, sino hacer esas proyecciones. Es una variación importante que se está teniendo en términos de la información y cómo se analiza los datos, cómo se incorpora la tecnología, la inteligencia climática para tener capacidades de análisis y toma de decisiones. Cómo vemos que la adaptación ya es un elemento crítico y cómo elementos asociados a la regulación también están impulsando y moviendo el enfoque de la gestión que tiene el sector para la resiliencia climática. Parte del ejercicio y resultado fue el desarrollo de diferentes herramientas para análisis de riesgos físicos, para análisis de escenarios en términos de inundación, y son algunos ejemplos de los resultados que se pudo obtener a partir de esa conversación con múltiples empresas del sector asegurador. ¿Y qué derivó de este tipo de análisis? No solamente de entender cómo se prepara el mercado, sino también de definir un camino y definir cómo la gestión climática no es un solo tipo de gestión, eso también tiene elementos que varían de acuerdo a las líneas de negocio, de acuerdo al nivel de penetración que se tenga al sector asegurador, según las líneas o según los modos de aproximar el rol que tiene el sector asegurador. Entonces, acá hay algunos ejemplos en líneas, por ejemplo, patrimonial, en líneas de la gestión rural o residencial, donde vemos que los riesgos climáticos, si bien hay elementos similares, la exposición, cómo se ven enfrentados puede variar y los riesgos pues cambian dependiendo del nivel de madurez, dependiendo del tipo de sector, dependiendo del cliente con el que estemos conversando. Hay diferentes riesgos, pues son temas asociados a inundaciones, sequías, vientos fuertes, granizo, eventos catastróficos. Pero el mensaje acá es que parte de esas discusiones es que el enfoque y la estrategia también debe ser diferencial. ¿Esto qué implica? Temas de revisar cómo se establecen las tarifas, cómo se hacen elementos asociados a las suscripciones, cómo evaluamos, y ya se comentaba en los espacios anteriores de discusión, seguros paramétricos, cómo se define la protección diferenciada, cómo se hace ajuste en términos de coberturas, tecnología, telemática. Entonces el mensaje acá es, el enfoque varía, el enfoque debe tener un entendimiento claro de la dinámica de cada línea de negocio y hace parte de esa gestión y cómo abordamos en el sector asegurador el cambio climático con una perspectiva diferencial. ¿Qué es importante también de cómo está avanzando el sector? Parte de las discusiones que tuvimos la oportunidad durante la COP30, hablar de gestión climática desde la perspectiva del sector, es la identificación de una serie de palancas, de cómo se está transformando el sector asegurador para hacer un rol dentro de toda esta gestión. Y acá identificamos 5 elementos principales. Primero, el desarrollo
del enfoque de protección y continuidad, a partir del desarrollo de nuevos productos, de la ampliación de las coberturas, tener en cuenta esos elementos diferenciables. Nuevamente, esa tarificación y los datos. Esa información de la materialización se debe traducir en cómo determinamos los modelos, cómo analizamos, cómo vemos esos elementos o esas situaciones catastróficas y que nos permitan poder adaptar la definición de esos nuevos productos. Eso con una perspectiva de prevención y adaptación. No solamente es responder, pagar un siniestro y volver a recuperar, sino que planeemos para que en caso que se vuelva a materializar, porque sabemos que la realidad del cambio climático, los efectos cada vez son más recurrentes, es estar mejor preparados. Eso también hace parte de la visión del sector asegurador y por eso la determinación de esas perspectivas como el Build Back Better hace parte de esas conversaciones que se tuvieron la oportunidad de tener durante la COP30. También nuevamente la financiación y un elemento muy importante que conecta también con las charlas preliminares es el elemento de educación e inclusión. Eso también hay un componente muy importante de cómo el sector asegurador puede transmitir ese mensaje y deben haber elementos y herramientas para la divulgación de ese componente. Y eso se traduce en otros elementos dentro de la agenda, que ahí pueden ver 8 elementos en términos del tipo de seguros, la creación de unos hubs de inteligencia climática, cómo se está avanzando en taxonomía, que ya vimos algunos casos de la evolución de esta perspectiva en la región, entre otros elementos que apalancan cómo el sector asegurador tiene un rol relevante en la gestión climática. ¿Qué más resulta de esa evolución que está teniendo el sector? Acá son 3 palancas estructurales que se deben incorporar desde la perspectiva de planeación de toda la gestión y el foco de negocio del sector asegurador. Por un lado tenemos la palanca 1, que es el pooling, reaseguramiento público-privado. ¿Cómo hacemos esa distribución de responsabilidades? ¿Cómo involucramos al Estado también en estas conversaciones? Y acá sabemos que desde la agenda a nivel Colombia, FASECOLDA ya está teniendo conversaciones con el nuevo gobierno de cómo adaptar el rol del sector asegurador y cómo se logra reducir los costos, cómo se logra tener una mejor cobertura y esa articulación entre actores muy importantes para el desarrollo del país. Nuevamente, resaltar el rol que tienen los seguros paramétricos y el enfoque de Build Back Better, de esa reconstrucción bajo estándares de resiliencia. No volver a caer de se materializa, se paga el siniestro, pero tengo unas consideraciones con la misma perspectiva anterior que no van a garantizar que esa nueva infraestructura realmente se haya adaptado a la gestión del cambio climático. Son 3 palancas muy importantes. Y eso se traduce también, estas brechas que veíamos de coberturas, de aseguramiento, es también la oportunidad de traducir a oportunidades. Y acá son 5 elementos que conectan esta narrativa. El sector asegurador tiene ese potencial de cambiar esa perspectiva de no solamente ser el pagador de los siniestros, sino convertirse en un motor para la resiliencia climática, enfocado en oportunidades nuevamente, productos paramétricos, los microseguros e inclusión, la inversión sostenible, servicios de prevención, muy clave, esa perspectiva de alianzas público-privadas. Y acá son algunos elementos que ustedes, igual esta información será compartida, de cómo se está incorporando y cómo esa perspectiva de brecha transformada en oportunidad. Y ya para ir cerrando es cómo está cambiando esa perspectiva y qué se percibe de todas esas conversaciones desde la sostenibilidad al sector asegurador para la próxima década. Es cómo incorporamos esa perspectiva, por un lado, a las conversaciones no solamente desde las áreas de sostenibilidad, que era un mensaje que también daba Eduardo, que él está teniendo no solamente con sostenibilidad, sino con el director financiero, con el director de riesgos. Eso hace parte de cómo evoluciona la perspectiva y la real inclusión de la sostenibilidad al modelo de negocio del sector asegurador y cómo eso también se debe integrar a esa perspectiva de esos modelos de riesgos corporativos de las organizaciones. Y acá hay 5 elementos claves en esa evolución de cómo se ve la perspectiva de cambio de una realidad de integrar la sostenibilidad y la gestión climática como parte del modelo de negocio del sector asegurador. Entonces son elementos asociados a tarificación dinámica, conectado a esa evolución y definición de modelos catastróficos más robustos, cómo se incorpora la tecnología, la inteligencia artificial en ese análisis de los datos climáticos, eso en pro de reducir, tener una mejor selección, una ampliación de las capacidades. Y eso, ahí pueden ver que es una conversación que involucra a los directores de riesgos de las organizaciones, pero también a los directores de manejo de datos, llevando esa conversación a la alta dirección de las organizaciones. Nuevamente, productos paramétricos con el enfoque de reducir el costo,
acelerar la liquidez de post-materialización de los eventos, viabilizar la inclusión de aspectos rurales, de la infraestructura. Entonces son conversaciones que van a involucrar a los directores de operaciones, por ejemplo, a los directores de información y tecnología. También una perspectiva del pool nacional catastrófico. ¿Cómo definimos esa arquitectura público-privada para poder hacer esa distribución de los riesgos y la gestión en torno a la gestión climática? También un componente muy importante asociado a la regulación y a la divulgación climática, que ya sabemos que en términos de cambio climático está evolucionando. Hay muchos países donde ya es una obligación, pero también está teniendo una conexión más acelerada con la divulgación relacionada con naturaleza. Entonces ahí es donde entra en juego cómo la perspectiva del rol del sector asegurador, la información con la que ustedes cuentan, todos los datos históricos, datos actuales, la perspectiva de negocio, cómo aporta a esa divulgación financiera y cómo conecta diferentes estándares, taxonomía, lineamientos e iniciativas globales en torno a la sostenibilidad. Esto, por supuesto, conectado a la descarbonización de la cartera, que es el otro componente del cambio climático, no solamente asociado a la adaptación, a los riesgos físicos, sino también desde una perspectiva de gestión climática para reducir los efectos que se están teniendo y finalmente esa creación de esos hubs sectoriales de tecnología, que no sea una gestión independiente de cada compañía, sino una perspectiva como gremio, como grupo, con la oportunidad de compartir información que permita un análisis integral, que permita tener datos combinados con una perspectiva de gestión desde una visión gremial apalancada de todos los actores que hemos venido conversando. Y es hacia allá que, en torno a esas conversaciones, desde la perspectiva de sostenibilidad, vemos cómo el sector asegurador tiene un potencial de cambiar esa perspectiva, no solamente el pagador de siniestros, tener un rol enfocado en la resiliencia, un rol enfocado en la prevención y cómo es una realidad que es un modelo y una infraestructura financiera clave para el logro de esa gestión climática. Estos son los mensajes y es una realidad del potencial que se tiene el sector y es un llamado a la acción de cómo combinamos todos los esfuerzos para seguir avanzando y potencializando el rol que tiene el sector asegurador. Nuevamente, Fasecolda, muchas gracias y cómo capitalizar estos esfuerzos en conjunto. Juan, muchísimas gracias. Esta es una visión sobre la evolución del riesgo climático y nos deja bastantes enseñanzas para seguir progresando en este camino. Seguros del Estado se une a este evento y tiene un mensaje muy importante para todos ustedes. Queremos compartirlo. Cada día tomamos decisiones, algunas pequeñas, otras que lo cambian todo. Decidir es creer en lo que viene, es avanzar incluso cuando no todo es claro, es confiar. Desde hace 70 años entendimos algo esencial. Detrás de cada decisión hay una historia, un sueño, una vida que cuidar. Por eso no solo aseguramos bienes, respaldamos decisiones, acompañamos cada paso importante. Hemos estado en los comienzos, en los momentos difíciles y en las victorias que nos recuerdan por qué vale la pena seguir. Hoy, 70 años después, seguimos aquí, cercanos, confiables, mirando al futuro con esperanza. Porque las decisiones importantes no se toman solas, se toman con Seguros del Estado. Seguros del Estado, 70 años estando cerca de los colombianos. Seguros del Estado, decisiones con respaldo. Bueno, así nos unimos también a la celebración de los 70 años de Seguros del Estado. Y obviamente para nosotros Fasecolda es un año muy, muy especial. Celebramos nuestros 50 años. Pueden seguir la historia de la industria aseguradora a través de nuestras redes sociales. Todas las semanas estaremos posteando los hitos que han hecho posible que estos 50 años pues, hayan construido esta gran industria.